buenas noches, amigos hípicos. Como siempre, para este servidor Alfredo Iglesias Fernández, estar en compañía de todos ustedes es un enorme placer y hoy con este programa especial donde pensamos llevarles a ustedes la información fidedigna de lo que sucedió el pasado sábado en el Hipódromo La Rinconada a la altura de la segunda competencia donde ganó la yegua Catira de Mayo y llegó segunda aventura en un final que vamos a ver ahora, mientras yo voy conversando, ustedes van viendo tanto la toma de lado como la toma de frente de lo que se apreció por televisión, por TVs, en el programa Club Hípico acerca de esta llegada. Mientras ustedes ven, disfrutan de la imagen, yo les voy contando. Hoy conversamos con Radamés Santamaría, el entrenador de la yegua Aventura, conversamos con Eibar Coa Monteverde, en representación de Daniel Coa. Daniel es un poquito negado a las entrevistas, es muy tímido, entonces él prefirió que su tío Eibar Coa explicara los detalles de lo que aconteció, de lo que sucedió en esa competencia. También conversamos con las autoridades hípicas para que nos dieran su punto de vista y considero que es importante ir por puntos, parte por parte. ¿Qué dice Eibar Coa de la actuación de Daniel Coa? Fíjense ustedes lo que sucedió. El muchacho regresa con la yegua Ventura, le dice el entrenador Radamés Santamaría que si va a reclamar, él le dice que él no considera que haya digamos, un foul lo suficientemente fuerte, un tropiezo lo suficientemente fuerte como para reclamar. Piensa Daniel que las dos yeguas vienen cansadas y por eso buscan hacia afuera. El entrenador le dice que no, que tiene que reclamar porque hubo un foul, hubo un tropiezo evidente en la recta final y tiene que hacer el reclamo. Daniel Coa le explica su tío Eibar Coa que está acostumbrado a correr en Estados Unidos, tiene 30 años corriendo, estuvo 30 años corriendo en Estados Unidos, tiene unos meses aquí apenas, y él está acostumbrado a que este tipo de tropiezos no se reclaman. De hecho, las autoridades, los comisarios, pueden actuar de oficio sin necesidad del reclamo del jinete y tomar una decisión de bajar o desestimar, o sea, o no tomar en cuenta el tropiezo. Él se va a su recinto, primero que nada, porque dice que en un momento se agobió por los gritos, porque el entrenador Radamés Santamaría, como nos diría él mismo, como reconocería él mismo, se puso un poco nervioso, un poco exasperado, puede ser la palabra, y de repente pues le empezó a gritar que reclamara, que tenía que reclamar, y entonces el muchacho se sintió agobiado y se fue para el recinto de jinete. Después, vista la actitud que pareció un poco altanera de no respetar al entrenador, no hacer lo que el entrenador le estaba pidiendo, las autoridades abren una investigación a ver qué es lo que había sucedido en la carrera, pero toman la decisión, yo creo que a lo mejor un poquito apresurada, de no permitirle seguir montando por esa actitud. Lo llamaron, fue al comisariato junto con el entrenador, él seguía viendo las tomas y seguía diciendo, le mostraban las tomas y él decía que él no veía el tropiezo. O sea que en realidad fue un toquecito, pero que él considera que no era lo suficientemente fuerte para que él pudiera decir que si no hubiera sido el tropiezo, él hubiera ganado la carrera. Entonces por eso no reclamó. Pero ¿qué pasó con el entrenador Radamés Santamaría? Él pudo haber reclamado, porque el reglamento autoriza al entrenador a presentar un reclamo. Lo hemos visto en muchas oportunidades en que antes de que el jinete regrese, ya el reclamo está en la pizarra. Y había una averiguación abierta, o sea, perdón, una observación. O sea, la carrera había sido sometida a observación y de hecho duró bastante tiempo en observación a pesar de que nadie reclamó. ¿Por qué? Porque los comisarios tienen la potestad de revisar la carrera, si vieron algo anormal, la pusieron en observación y revisan los videos a ver si de verdad puede prosperar un distanciamiento. No necesitan tampoco el reclamo de ninguno de los dos, ni del entrenador ni del jinete, para proceder a un distanciamiento, cosa que consideraron que no correspondía, que no pensaron más o menos parecido a lo que dijo Daniel Coa. Radamés Santamaría, en medio de su nerviosismo, de su malestar por lo que había sucedido, porque el jinete no había reclamado, él fue y agarró y se comunicó con los comisarios vía radial, pero en vez de decir que quería reclamar
él mismo lo reconoce, que fue un error de él. Él dice, Alfredo, es que yo, en vez de utilizar el término reclamar, yo dije informar. Mire, quiero informar que hubo un tropiezo en la recta final. Y entonces, claro, los comisarios me dijeron, bueno, tomamos nota de la información, vamos a revisar el video y vamos a ver qué es lo que se observa allí. Por eso no pusieron el reclamo, porque él no reclamó, él informó. Y ellos tomaron en cuenta su información, de modo que estuvieron bastante rato. Recuerdo incluso los comentarios de la gente de la televisión que decía, bueno, ya no sé, no sabemos por qué permanece la palabra observación, porque ya el jinete se fue al recinto, no reclamó, no, deben ser los comisarios que están revisando, pero no han confirmado todavía la carrera. Entonces, por ese lado, ambos coinciden en que fueron fallas, en que fueron errores. Sin embargo, bueno, después de las carreras, las autoridades se reunieron tanto con Radamés Santamaría como con Daniel Coa, aclararon el suceso, tomaron en cuenta lo que les decía Daniel Coa, lo que les decía Ibar Coa, que es un muchacho que no está acostumbrado a esto, que tiene otra forma de pensar, y él creyó que no había necesidad ni de tomarse fotos, ni de reclamar, ni nada de eso, porque no veía el motivo. Entonces, bueno, al final entendieron que no hubo en ningún caso mala intención, que no hubo en ningún caso algo que tuviera que ver con dolo, y por lo tanto le permitieron que montara al día siguiente. ¿Okay? La averiguación o la investigación aparentemente llegó hasta allí, después que se determinó que todo había sido una confusión, y por ello el jinete cumplió con sus compromisos del día domingo. ¿Qué pasó después? Yo considero que también las autoridades se equivocaron. Fueron varios errores. ¿Por qué se equivocaron? Primero, quizás por proceder demasiado rápido con eso de sustituirlo en las montas, quizás por la actitud que les pareció ver en el muchacho. Y segundo, que es lo más importante, es lo que yo digo, a pesar de que todo se haya aclarado y que todos se hayan dado cuenta de que habían sido errores, debió ponerse algo en la resolución. Debió informarse que sucedió, que se abrió una investigación o una averiguación, y que no concluyó con que no había habido nada malo en la carrera. Sí debieron haber multado al jinete Daniel Coa por no informar de los tropiezos, porque los jinetes están obligados a informar de cualquier tropiezo independientemente que consideren que vale la pena reclamar o no, pero el tropiezo existió y tienen que informarlo. Entonces, por no informar, debió haber sido multado. Eso hubiera, de alguna manera, explicado qué fue lo que pasó en la carrera. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que una vez aclarado este punto, una vez que sabemos las conclusiones y lo que sucedió, yo le quiero preguntar a todo ese grupito pequeñito de vampiros, de enemigos del hipismo, de gente que le desea mal al hipismo, pero vive del hipismo, porque ustedes lo ven y entonces todos escriben lo mismo, el burro hípico, el tonto hípico, el pesado hípico, el aburrido hípico, el llorón hípico, y todos les ofrecen su suscripción y yo soy el que doy 2 por carrera y yo no sé qué. O sea, ¿qué pasa? Que nadie les cree. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes y me responden. ¿Qué necesidad? Ustedes dicen que el Potro Álvarez toma todas las decisiones en el hipódromo y hace lo que le da la gana en el hipódromo. Eso lo dicen ustedes, ¿verdad? Que él no consulta con nadie. Bueno, yo les pregunto algo. Si el Potro toma todas las decisiones, ¿qué necesidad tiene de decirle, como dicen ustedes por ahí, a Daniel Coa o al Pocho Lugo, al Pochito Lugo o a Radamés Santamaría que no reclamen? Que no reclamen. ¿Para qué le va a decir que no reclamen? Reclamen. Reclamen, que yo simplemente aquí se les va a desestimar el reclamo y no va a pasar nada. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes esas payasadas, esas tonterías que se la pasan diciendo? ¿Ah? ¿Qué necesidad tiene él de involucrarse con un jinete, con un entrenador, a decirle, mira, no reclames, mira, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que lo que inventan son puras estupideces? ¿Se dan cuenta que no tienen sostén, no tienen argumento para ninguno de los comentarios que hacen, porque son comentarios destructivos? Ustedes no quieren al hipismo, a ustedes les da arrechera, y se los digo a sí mismo, les da arrechera que el 5 y 6 suba, que vengan las subastas de nuevo, que se haga un doble programa. Apenas decimos que van a hacer un doble programa y ustedes salen a decir, es que como la semana que viene no hay carreras porque hay elecciones, entonces claro, hicieron, señores, déjense de esa paja que no los lleva a ningún lado, no engañan a nadie, la gente les pierde la confianza, porque ustedes se esconden detrás de un nombre, nada, un seudónimo que no dice nada, el burro hípico, porque además no tienen imaginación, no tienen imaginación.
El burro hípico, el tonto hípico, el gafo hípico, el loco hípico, el estúpido hípico. Eso es todo lo que saben hacer. ¿Ah? Y después escriben estas estupideces sin base, sin argumentos de ningún tipo, porque no conocen a nadie, porque ustedes no conocen a nadie. Y yo les digo algo, los invito para este viernes a las 10 de la noche, en nuestro programa Momento Hípico por TV, para que ahí ustedes vean a Radamés Santamaría, a Ibar Coa, ojalá vaya Daniel Coa, ojalá vaya algún miembro representante de las autoridades, para que les digan qué fue lo que pasó, para que ellos le den su versión. Y después ustedes dirán, bueno, ¿qué los obligaron? Porque pero es que siguen con la misma estupidez, aquí no se obliga a nadie. ¿Quién obligó a José Javier Castellanos a hablar bien del hipismo venezolano, a Jaramillo? ¿Quién obliga a correr los caballos nuestros allá en el Caribe? Eso es obligación. Déjense de paja, vale. Ayuden al hipismo, que del hipismo viven muchísimas familias. Ustedes no se dan cuenta que el ataque, ustedes no van a destruir al Potro Álvarez. Ustedes van a destruir la industria hípica que mantiene un gentío. Así que pónganse las pilas, trabajen por el hipismo y ganen con el hipismo. Háganlo, no hay problema ninguno. Pero dejen la paja. Por favor, a todos los buenos, a todos los que están allí, que somos más, por supuesto, son muchísimos, los que siguen el hipismo, los que les gusta el hipismo, sigan apoyándolo, sigan sellando, sigan jugando y sigan ganando. Y yo, por mi parte, les digo hasta mañana y que Dios me los bendiga.